hacerle una entrevista a nuestras compañeras para ver lo que saben sobre la Constitución española. Buenas tardes, Maika. ¿Qué es lo que sabes sobre la Constitución de 1978? ¿Quieres ponerte a prueba? Buenas tardes, me encantaría ponerme a prueba. Yo lo que sé sobre la Constitución española es que fue aprobada el 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre fue sancionada por el rey Juan Carlos y el 29 de diciembre fue publicada por el BOE. También sé que son las normas superiores jurídicas que debemos seguir los españoles para poder convivir de manera adecuada. Bueno, pues yo voy a representar al grupo 5 de Historia y hoy vamos a hacer una serie de preguntas sobre la Constitución al Teacher Frank, que como todos sabemos, la Constitución se aprobó el 6 de diciembre de 1978, es decir, en unos días, hace 42 años. Entonces, pues estamos haciendo una ronda de preguntas a los profesores para ver más o menos qué sabéis del tema. Entonces, ¿me puede decir más o menos un mini resumen de qué sabe acerca de la Constitución? Bueno, pues la Constitución se aprobó en el 78, como ha dicho, después de que muriese Franco en noviembre y estando el que era el rey emérito, que es el rey Juan Carlos. La Constitución española que recoge los derechos de los ciudadanos. De los ciudadanos españoles. Y bueno, supongo que usted no ha nacido cuando se aprobó la Constitución, ¿no? Pero usted ya nació cuando ya estaban los efectos de la Constitución en España. Entonces, usted siendo profesor, ¿qué diferencia ve en los estudios en general hace unos años o con respecto a ahora? Bueno, claro, yo no había nacido, yo nací 10 años después. Los estudios, sí que es cierto que, y ahora que con lo de las leyes que están aprobando, que ha habido mucha, porque cada vez que se cambia de gobierno, se cambian las leyes educativas, pero bueno, la Constitución es algo que se debe tener en cuenta a la hora de aprobar ciertas medidas, porque si está recogida en la Constitución, después hacemos lo que nos da la gana con ella. Y hay que tener decisiones que tienen que tomar teniendo en cuenta la Constitución, y que si el gobierno ha decidido que sea para todo el país igual, cada uno lo puede aplicar como le dé la gana. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, creo que todos conocemos el artículo 27, ¿no? Sobre todo con esto de la ley CELA. El artículo 27 dice, la primera frase es: todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. ¿Piensas que debido a la ley CELA, la aprobación de esta, se está incumpliendo la Constitución, la nueva Constitución? Hombre, claro, si en el momento que te prohíben el derecho a la libertad, que es fundamental de cada ciudadano, que tú no tengas derecho a elegir dónde quieres llevar a tus hijos o cualquier otro, me estás restringiendo o vetando el derecho de hacer una cosa u otra, pues estás vulnerando mi libertad. Es decir, yo tengo que tener derecho a elegir dónde quiero llevar a mis hijas en el futuro, ¿no? Privada, concertado, lo que yo quiera. Además, la ley CELA, que se aprobó hace unos cuantos de días, aparte de la restricción de la libertad de enseñanza, como tú has dicho, también quiere quitar lo de la lengua española, que no sea lengua oficial. Por ejemplo, en Cataluña sea el catalán. ¿Eso qué Sí. piensas de eso? Bueno, esa es otra de las medidas que han tomado, que van a quitar el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Entonces, pues bueno, si desde pequeño va a ser todo en catalán y va a ser un adoctrinamiento del catalán, no el español. Es cierto que no se va a perder, porque estamos en España, ¿no? Pero si por la mañana hablas en catalán, todo es en catalán, llegas a tu casa y es en catalán, poco a poco se va perdiendo y va a coger un efecto rebote de que las nuevas generaciones, dentro de 20, 30, 40 años, pues no querrán saber nada del español. Entonces, ¿quiera que no, nuestro país se va a fragmentar un poco? Pues, esperemos que no, pero vamos, tiene toda la pinta. Pues bueno, hasta aquí la entrevista a Jessica. Muchísimas gracias por Nada, colaborar. Yo creo que la ley CELA no debería llegar a darse, porque todos los padres tienen derecho de elegir dónde pueden estudiar a su hijo, y ya su hijo, una vez que llegan a ser mayores, pueden elegir dónde quieren seguir formándose. Así que yo creo que esta ley no debería darse, ya que en el artículo 27 de la Constitución deja bien claro que tenemos una libre enseñanza y podemos elegir dónde queramos estudiar.
Yo pienso que es que no se está cumpliendo con esta ley correctamente la Constitución, ya que la Constitución dice que los padres tienen derecho y libertad de elegir donde sus hijos deben de estudiar, y sobre todo también los niños con necesidades más especiales, pues se les está obstaculizando esta libertad y estos derechos. ¿Qué valores superiores propone la Carta Magna? La Carta Magna propugna valores tan importantes como la libertad, la igualdad ante la ley, y quizás lo más importante sea la participación pública, es decir, de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social, cultural. La Constitución regula la vida del Estado y, como tal, es la ley de leyes y reconoce todos los principios que tenemos todos los españoles. ¿Conocen los derechos fundamentales y las libertades que nuestra Constitución reconoce? Sí, los derechos y libertades están regulados en el artículo 1 de la Constitución, además están garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ellos pues hay principios tan importantes como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que se regulan en el artículo 27. ¿Conocéis el artículo 27? Sí, ese artículo 27, lo acabo de decir, es lo que regula la vida, regula el derecho a la educación de todos y la libertad de enseñanza. ¿Piensas que la ley está incumpliendo el artículo 27 de nuestra Constitución? Está incumpliendo el artículo. No quieren coartar esa libertad que tenemos todos los españoles de tener una libre enseñanza, de elegir libremente nuestro centro de estudio, y en cierta medida se está coartando y tenemos que luchar porque ese derecho no se nos limite. La Constitución española, pues la Constitución española se crea el 6 de diciembre de 1978, después de la transición española, y fue un paso muy grande en España, ¿no? Gracias a los 7 padres de la Constitución, pues yo creo que avanzamos mucho como país, ¿no? En libertad. El 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobaron la Constitución. ¿Qué sabes acerca de ella? ¿Te parecería que la investigásemos más a fondo? Esto lo haremos a continuación con la ayuda de la hermana Sol Cruz. ¿Qué valores superiores conoces que se propugnan en la Carta Magna? Para mí es muy importante la dignidad de la persona, el respeto a las instituciones y la igualdad. Como hemos dicho anteriormente, la Constitución fue firmada en 1978. ¿Qué edad tenía cuando la Constitución se aprobó? ¿Qué recuerda de ese acontecimiento y cómo lo vivió? Me parece que tenía estaba en el curso de como 18 años o 19. ¿Y cómo recuerda ese acontecimiento? Muy importante, puesto que España salía de la dictadura, que yo todavía, aunque muy joven, había percibido ya sus dificultades, había una amplitud, una pluralidad, y que yo creía que era no solamente buena, sino que era necesaria, que era imprescindible, y que yo misma desde mi ambiente de estudiante pues intentaba dar paso hacia ella. La Constitución fue con consenso, lo cual le da un valor añadido muy grande, y para mí fue un motivo de esperanza. Fue también una época en la que todo el ambiente se respiraba esperanza a partir de esta Constitución. Los cantautores, cualquier grupo musical hablaba de ello, como de los que oíamos continuamente, hablaba de ello como de un paso hacia el futuro y de una apertura y de un acercamiento de unos a otros, en el que parecía que se habían cerrado heridas que yo no las viví, pero que las personas mayores sí las vivían y nos llegaban a nosotros. Y por último, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿piensa que la ley CELA está incumpliendo el artículo 27 de nuestra Constitución, Ley Suprema del Estado? Por supuesto. Se achaca, incluso en los últimos días, yo he leído, ayer o por ahí, he leído esas cosas que se lanzan a veces en las redes para que creen un estado de ánimo, ¿no? Diciendo que no iban a pagar
la formación de los hijos. Bueno, si es que se refiere a que la concertada solamente trabaja con pijos, eso es falso, totalmente falso. En la concertada hay, precisamente tiene eso, que hay la posibilidad de convivir, de no se separa a las personas por casta, sino que entra cualquier persona que desee entrar en ese colegio y obtenga plaza. El tener más dinero no te da más derecho. Al revés, precisamente una de las condiciones para poder entrar en un centro concertado es que la renta sea menor que la de otra persona. Pero que además hay otra cosa, personas que puedan tener, que no es el caso, por ejemplo, de los colegios de la franciscana, pero que en otro sitio pues puede haber que haya personas que con más recursos que elijan la concertada. También son personas que están pagando mucho más impuestos, por lo tanto no se lo está pagando nadie. Esas personas están colaborando con el Estado con unos impuestos porque tienen más dinero, pero están aportando mucho más dinero, por lo tanto es absurdo decir que los demás van a pagar la concertada. La concertada no la pagan otras personas, la pagan los propios padres, porque los padres de los niños pagan sus impuestos y por lo tanto tienen sus derechos a poder elegir. Pues hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su colaboración y esperemos que os guste. Pues nada, que la defendamos como algo que es importante y que lo que haya que modificar se modifique y lo que haya que cambiar que se cambie. Como todo lo que está vivo tiene que crecer y tiene que cambiar, pero en algunos aspectos. Pero que sepamos que es el marco de nuestra libertad, el marco de donde nosotros realmente vamos a poder llegar como país y como país fraterno y unido, donde las diferencias, que también son necesarias, no nos van a separar del todo. Buenas tardes, yo soy Jesús López, este es mi padre Manuel Ramón, y voy a hacerle una entrevista sobre la Constitución de 1978, la cual se firmó el 6 de diciembre. ¿Qué sabes sobre ella? ¿Quieres ponerte a prueba? Venga, vale. ¿Qué valores propugna la Carta Magna? Pues yo creo que los valores que propugnaba la Carta Magna eran la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Qué edad tenías cuando se firmó? 17 años. ¿Y cómo viviste este gran acontecimiento para el Estado, para España? Bueno, yo en aquellos tiempos estaba estudiando, entonces fue cuando murió Franco. Yo era un poco joven, pero vamos, recuerdo que la gente lo celebraba porque entramos en una etapa nueva de democracia y todo eso, como que fue muy positivo para el país. Yo lo que sé de la ley CELA es que es una ley que nace, o creo que nace muerta. ¿Por qué? Porque elimina la lengua castellana como lengua vehicular del Estado, intenta de aquí a unos años vaciar los colegios de educación especial de niños que por desgracia no se pueden integrar en un colegio, digamos, normal, entre comillas. Y bueno, también sé que intenta agredir algunos conciertos o algunos colegios públicos concertados, quitando o desmejorando ese concierto. Desde mi corto entender, lo que yo he hecho en falta es que nuestros políticos, que los elegimos nosotros todos democráticamente, pues desde, no ahora con la ley CELA, sino desde 1978, no son capaces de ponerse de acuerdo y promulgar una ley a nivel estatal que realmente respete el artículo 27 y la Constitución española. Buenas tardes, Alejandro. Le voy a hacer una pregunta sobre la Constitución española. Como ya sabe, el 6 de diciembre celebramos el Día de la Constitución, ya que un día como este, en 1978, se aprobó nuestra Constitución actual. ¿Sabía usted decirme de qué trata? La Constitución es la norma suprema de nuestra nación. A ella están sujetas todos los españoles, tanto poderes públicos como el resto de ciudadanos de España. ¿Y sabía decirme que es una Carta Magna y que defienden? Sí, la Carta Magna es el título al que se le da a un documento que representa todos los derechos y deberes que tiene una nación y el ciudadano debe disfrutarlos y cumplirlos respectivamente.
Esta carta, como ya les he mencionado, defiende todos los derechos y deberes y libertades de una nación. ¿Sabías decirme también los derechos fundamentales y libertades que recoge nuestra Constitución? Yo creo que la Constitución tiene como derechos fundamentales el derecho a la educación, a la sanidad, a la vida y a la dignidad como persona. Y tiene como libertades fundamentales la libertad de expresión, la religiosa, la moral, la libertad en elegir la educación para sus hijos. Y mi última pregunta para vosotras es ¿qué sabéis sobre la ley CELA y si pensáis que está incumpliendo la Constitución española? Pues desde mi punto de vista está incumpliendo la Constitución, ya que uno de los puntos que dice el artículo 27 es que todos los padres pueden elegir libremente el tipo de educación que quieran dar a su hijo, ya sea en un centro privado, concertado o público, y esa ley está quitando ese derecho ya que lo elegiría el Estado. Además, les quieren quitar importancia a los centros de educación especial y pienso que también está incumpliendo porque todos los españoles tienen el derecho a una educación, además que es obligatoria, independientemente de su situación. Porque un niño tenga una discapacidad, tiene derecho a tener un centro donde estén más pendientes de él y donde tenga los mismos derechos o privilegios que tiene un niño en un centro que no tiene discapacidad. Además, la asignatura de religión, según la Constitución, todo el mundo puede educarse con esa asignatura y esa ley quiere cursarla fuera del horario lectivo, además que no quiere que cuente como nota en un bachillerato o una selectividad, lo que lo veo injusto ya que, por ejemplo, en una carrera de teología esa asignatura es imprescindible y, por ejemplo, en una ingeniería las matemáticas o la física también es imprescindible, entonces debe tener el mismo derecho o la misma importancia que tienen el resto. Otro de los puntos que dicta la ley CELA es que van a quitar el español y el castellano como lengua vehicular. Es algo que me parece bastante mal, creo que es un gran error, ya que los españoles debemos de aprender el español, debemos de perfeccionarlo y debe ser obligatorio aprenderlos en las escuelas. En inglés, por ejemplo, no es el idioma de nuestro país y sí es obligatorio darlo en las escuelas, por lo que el español también debería serlo. Otro de los puntos que dicta la ley CELA es que con un suspenso se pasará de curso en bachiller. Es algo que me parece muy injusto porque hay personas que se esfuerzan y que aprenden, adquieren los conocimientos necesarios para pasar de curso y otras personas que no lo hacen y que no aprueban las pruebas o las asignaturas sí pasarían, entonces es algo injusto y creo que no debería ser así. Buenas tardes, soy Paula y voy a entrevistar a mi compañera. María, ¿sabe los valores superiores que expone la Carta Magna? Buenas tardes. La Carta Magna expone que España es un Estado social y de derecho. Además, los valores que propugna son la libertad, la igualdad, el pluralismo político y la justicia. Además dice que España, la soberanía reside en el pueblo. El 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobaron la Constitución. ¿Qué sabes acerca de ella? ¿Te parecería que la investigáramos más a fondo? Esto lo haremos a continuación con la hermana Rocío. Hermana, ¿qué recuerda acerca de lo que seguro le habrán contado en su familia acerca de este acontecimiento? Pues la verdad que así muy claro no os podría decir que me dijeran mis padres. Sí recuerdo cuando cumplí los 18 años que recibí con mucha alegría pues, un regalo del gobierno que fue la Constitución y ahí sí es verdad que le pregunté a mis padres bueno, que no encontraba el sentido de aquel regalo que nos habían hecho a los que habíamos cumplido los 18 años y sí me contaron en el momento en el que esta Constitución se gestó, que fue un momento muy crítico en la sociedad española y estábamos en un periodo de transición. Y bueno, el que se aprobara esta Constitución fue un momento muy importante porque después de mucho tiempo teniendo constituciones con solo ideas políticas de un bando o de otro, se pudo llegar a un consenso de muchos partidos políticos, de muchas ideologías, con mucho trabajo, pero hubo una unidad de los españoles y pudimos tener por reconocer nuestros derechos. Nos gustaría que ahora pudiese hacer una comparación entre el sistema de educación actual y el que vivió. Actualmente, ¿existen muchas diferencias con este que le tocó vivir? Yo es que a mí me ha tocado vivir varios modelos educativos porque, bueno, como sabéis, los últimos años, cada 5 años ha habido un modelo educativo.
A mí me tocó la parte de lo que antes era la EGB y el bachillerato, y en medio del bachillerato me sumé a este nuevo estilo educativo de lo que es la ESO. Hay mucha diferencia a nivel de calidad, bastante. Yo que tuve que pasar de lo que era el BUP a lo que era la ESO, se notaba mucho. Después, a nivel relacional y de toda la clase, pues éramos también muchos más en cada aula, la relación, el respeto que había es distinto. El artículo 27 afirma que todos los ciudadanos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. ¿Qué opina de este artículo? Pues que no se está cumpliendo. Empezamos porque no se está cumpliendo. Y segundo, que dentro de la Constitución hubo muchos problemas en ponerse en consenso con este artículo. Por eso, cada vez que hay un nuevo gobierno, se cambia la ley de educación. No supieron ceder todo lo que debían de haber cedido a la hora de elaborar este artículo, y esas son las consecuencias que estamos teniendo ahora. En el artículo habla de libertad de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos, la educación cristiana, la educación pública, privada, concertada, que quieran darle a sus hijos. Los padres no pueden estar dándole la educación porque tienen que trabajar, no pueden estar todo el día en su casa, entonces delegan en los colegios para que eduquemos a sus hijos y le demos la educación que ellos quieren. Esa libertad es la que se debe de proteger ante todo, y el Estado lo que debe hacer es proteger y favorecer también que los padres puedan elegir pues la enseñanza que quieran para sus hijos. Pero es verdad que ahora, cuando venga otro partido, cambiará la ley y así estaremos continuamente hasta que realmente pues todos los partidos busquen lo que de verdad deberían de buscar. La bienestar de los ciudadanos. ¿Qué sabe usted de la Constitución? Bueno, pues la Constitución es la norma jurídica más importante para los españoles, y bueno, fue aprobada el 6 de diciembre de 1978. Y bueno, es la Carta Magna y es una extensa relación de derechos fundamentales y garantiza, bueno, pues valores como la libertad, la justicia, el pluralismo político o la garantía de un Estado democrático.